Bueno, muchachos, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios, profe. Muy bien, profe, buenas noches. Excelente, buenas noches. Buenas Bueno, noches, profe, muy muchachos, bien, gracias. qué bueno que estén bien, muchachos. Bueno, muchachos, pregunta, ¿cómo les ha ido durante el transcurso de esta fase? ¿Qué han encontrado? ¿Qué dificultades? ¿Cómo están? ¿Qué tienen para mencionar? ¿Qué evidencias han trabajado? ¿Qué material han revisado? Pues, profe, O, por o, el parte mío personal, pues no mucha teoría, pero es muy entendible. bien, mucha teoría de parte de los instructores, quieres decir. Bueno, muchachos. Entonces, sí, No, perdón, profe, eh, no de parte de los instructores, pues, sino de esto, pues, inicial de leer lo de que nos dejamos ya, de, ya, ya. O sea, mucho material pues para para leer, exacto, revisar, exacto, sí, señor. mucho material por revisar. Bien. Bueno, muchachos, pues igual, la recomendación. La temática es una temática que no cambia independientemente de la institución o del libro o del documento que usted tome para complementar sus conocimientos, ¿cierto? Entonces, supongamos que hay diferentes tipos de aprendizaje, diferentes gustos que ustedes tienen. Por ejemplo, a las personas que les gusta leer, tal vez se sienten muy cómodas revisando esos documentos en formato PDF, ¿sí? Pero hay otras personas que somos un poquito más visuales, y entonces tratamos de mirar tutoriales, ¿sí? Hay otras personas que son más kinestésicas, entonces siempre están tratando es como de experimentar de alguna manera esas temáticas que hemos ido tratando durante esta fase inicial, la fase de análisis, ¿cierto? Pues la recomendación es que de acuerdo a sus gustos, por llamarlo así de alguna manera, de acuerdo a su comodidad y de acuerdo a su tiempo, eh, emplee ese tiempito que usted desea revisar el material haciendo o consultando o investigando en las bibliotecas en las que usted se sienta más cómodo, ¿sí? No es obligatorio revisar el material de estudio del SENA, sin embargo, pues sí es recomendable y adicional a eso, pues usted también puede consultar esas temáticas, reforzarlas pues, a través de videos tutoriales, a través de documentales, ¿sí? De mi parte también me gusta estarme actualizando por medio de documentales, de sistemas. Los documentales son muy interesantes, aparte de que pues, no son eh, videos creados por cualquier tipo de personas. Esos documentales ya son creados por personas conocedores de las temáticas que a uno le interesan, ¿sí? Entonces, por eso digamos que me oriento más también por observar ese tipo de documentales, aunque pues de mi parte también me gusta leer, me gusta revisar esos documentos en las diferentes bibliotecas que podemos encontrar, ¿sí? Adicional a eso, pues ya todos conocemos que existe la inteligencia artificial, que eso prácticamente ahora es furor, ¿sí? Y es importante que pues, también nos podamos apoyar de ella, ¿cierto? Pero cuando yo digo apoyar, me estoy refiriendo
analizar, a consultar, a investigar por medio de la inteligencia artificial las diferentes temáticas en las que yo tenga duda, ¿sí? Y a verificar esa información, ¿sí? Muchas veces ustedes también pueden solicitarle a la inteligencia artificial que les dé, ustedes le consultan algo, ¿sí? Pero es importante también que que le pidan la bibliografía. ¿Sí? Y con esa bibliografía usted puede confirmar si esa información que la inteligencia artificial le está brindando a usted es una información real, ¿sí? Porque la inteligencia artificial también se equivoca, también nos puede estar a nosotros entregando información que no es 100% real, ¿sí? Vale, Entonces, para que la sirva, para que no le pongan falla. Hágale. Ahí no estamos hablando, se cuida, pero. Hágale, Davidcito, cuídese. Bye. porfa, desactive el micrófono. Gracias. Bueno, entonces muchachos, importante poder reforzar esos conocimientos a través de la IA también, siempre y cuando no hagamos que la IA nos desarrolle a nosotros las evidencias, sino que simplemente nos apoyemos de ella y asimismo construyamos o desarrollemos nosotros mismos esas evidencias que se solicitan acá. Aparte que si ustedes revisaron ya la guía, en la guía hay unas evidencias que de acuerdo al cronograma, pues no se van a solicitar, teniendo en cuenta que muchos de nosotros tenemos responsabilidades en el día y a veces el tiempo como que no juega a nuestro favor, ¿cierto? Y entonces la intención de eso es apoyarlo a usted para que continúe acá con nosotros y que se esfuerce entregando las evidencias que sí son necesarias para poder verificar de alguna manera el aprendizaje que usted está obteniendo, ¿sí? Aparte de que es importante tener en cuenta que en una formación virtual, el aprendizaje depende de nosotros mismos también, ¿sí? Las sesiones son unas sesiones de apoyo, unas sesiones en las que el instructor trata de dejarle claro a usted algunas temáticas, pero es pero muy importante que autónomamente usted se apropie de su proceso de aprendizaje, investigue, lea, mire documentales, mire videos, mire tutoriales, etcétera. Y asimismo, dentro de lo posible, experimente también, ¿sí? Bueno, entonces muchachos, en pantalla estamos viendo la actividad de aprendizaje 1, evidencia 2, que dice elaboración de diagramas y plantillas para casos de uso del proyecto. ¿Sí? Anteriormente nosotros habíamos hablado en la anterior clase de lo que era UML, ¿sí? Y revisamos el material de introducción y dejamos para la clase de hoy poder revisar ese material, em, la segunda parte de ese material, ¿sí? Para que vaya quedando claro eso que nosotros debemos conocer para poder desarrollar esta evidencia, para poder elaborar este diagrama y esas plantillas de casos de uso, para que entendamos de qué es que hablamos cuando hablamos de casos de uso, cuando hablamos de diagramas UML, ¿sí? Entonces, permítame un minuto, ya abro ahorita el material para que lo revisemos. Lo tengo descargado también para que no tengamos problema. eh, a veces la plataforma presenta errores o fallas al loguearnos, ¿sí? Entonces, por eso también descargué el material para que no tengamos problema y podemos visualizarlo
sin ningún inconveniente. Bueno, ¿quién recuerda lo que alcanzamos a revisar en la anterior clase? ¿Quién me recuerda, muchachos? Profesor Merced habló del UML, de los diagramas, de las clases, hablaste de las herramientas y origen a finales de los 80 por Grandi Brooks. Más o menos así fue lo que hablaste ese día. Muy bien. ¿Listo? Entonces, muchachos, ya les voy a compartir la pantalla para que revisemos entonces esa segunda parte de ese material. Y adicional a eso, pues también tengo un material creado para poder aclarar dudas, para que quede un poquito más claro eso que vamos a revisar en este momento. ¿Sí? Entonces, en nuestra anterior clase, pues sí, de acuerdo al contenido, vimos las características del lenguaje unificado de modelado, UML, como normalmente lo vamos a escuchar o lo vamos a conocer, ¿sí? Para esta clase vamos a revisar esta segunda parte que dice la especificación y análisis de requisitos, ¿sí? Nos comenta acá que la función más importante de la especificación de requisitos es servir de intermediario para los clientes, los analistas de requisitos, los desarrolladores y los usuarios puedan comunicarse eficazmente. ¿Sí? Dice que en esta fase es fundamental recolectar tanto los requerimientos del usuario y del cliente como los del software a desarrollar. ¿Sí? Es decir, estamos hablando en otros lenguajes de frontend y de backend, ¿sí? Cuando hablo de frontend, estoy hablando de lo que los usuarios o los clientes nos piden. Y cuando hablo del software a desarrollar, ya estoy hablando de lo que nosotros como desarrolladores debemos conocer, debemos manejar. Permítanme un segundo que alguien está intentando ingresar. Listo. Bueno, entonces, nos menciona acá. Cuando se realiza la recolección de requerimientos de un cliente, el UML facilita el modelado de estos requerimientos a través de sus casos de uso, ¿sí? Los stakeholders, que en este lenguaje o en este contexto de desarrollo, cuando hablamos de stakeholders, estamos hablando de las partes interesadas, ¿sí? Entonces dice que los stakeholders que están involucrados en el producto son incluidos en el modelado con las funciones requeridas. En este caso estamos hablando de casos de uso, ¿sí? Que a su vez son modelados incluyendo relaciones y asociaciones jerárquicas o jerárquicamente organizadas entre ellos. Los casos de uso y sus actores son quienes especifican los requerimientos de un cliente, detallando las expectativas que cada uno tiene del sistema. Es decir, qué es lo que va a hacer el cliente o el usuario y qué es lo que va a hacer el sistema, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a representar en estos diagramas. Menciona que los diagramas de casos de uso permiten describir cada una de las funciones de las especificaciones a desarrollar desde el punto de vista del usuario. Están intentando ingresar, muchachos, interrumpen. Pues coloque el ingreso. Ay, es que está muy pronto. Me enseña a colocar. Lo que pasa es que para otorgar todo ese poco de permisos a veces se dificultan las sesiones acá. ¿Listo? Acabo de ver, Mari Martínez tiene la mano levantada. ¿Te escuchamos, Mari? Hola, buenas noches, profe, compañero, ¿cómo están? Profe, yo le iba a hacer una pregunta, lo que pasa es que a nosotros, ASO 41, pues a mí yo entré en la plataforma tipo 5 de la tarde y no teníamos clase hoy, entonces no sé si sí teníamos o no teníamos porque los compañeros están un poco
mirando, porque todos habíamos, bueno, algunos habían mirado plataforma y hoy no había clase, entonces estábamos como indecisos si entrar o no Oye, entrar, si... no, no. Ustedes tienen sesiones, ustedes deben revisar en su plataforma, en su ficha, las sesiones programadas. Esta sesión no está programada para ustedes, está programada solo para el ATSO 42. Con ustedes nos vemos el jueves. Ah, ok, profe, muchísimas gracias. Quería saber eso porque, ajá, estábamos todos como que, ajá, en el grupo, como que, no, pero no tocaba clase hoy, Sí, entonces todo el mundo está como indeciso, pero bueno, gracias por la información, profe. Muy amable, feliz noche. ok, vale. Bueno. Bueno, entonces, continuando. Eh, Estábamos hablando de los casos de uso que nos ayudan a describir cada una de las funciones de las aplicaciones a desarrollar desde el punto de vista del usuario, ¿sí? ¿Por qué desde el usuario? Porque es lo que nosotros vamos a crear, ¿sí? Es lo que a nosotros nos interesa. Dice que esta técnica implica la creación de un diagrama con su respectiva notación. El caso de uso representa el comportamiento del software e- en la interacción con el usuario, ¿sí? Más abajo podemos ver que dice los componentes de los diagramas de caso de uso incluyen tres principales que vienen siendo las personas involucradas, las interacciones entre ellas y las funcionalidades del sistema, ¿sí? Bueno. También podemos mencionar a esos actores dentro de esos diagramas o a esos elementos dentro de esos diagramas, ¿sí? A esos componentes como los actores, que son los usuarios o roles que interactúan en el sistema, los casos de uso que describen las funciones del sistema y las relaciones que especifican la conexión entre entre actores y los casos de uso, ¿sí? El actor, pues viene siendo la persona que desempeña el rol o la persona que manipula el sistema, ¿sí? Podemos encontrar nosotros actores principales, actores de apoyo y actores pasivos, ¿sí? Cada uno con su descripción, como lo estamos visualizando en pantalla, ¿sí? Los principales eh, son actores especificados para identificar los objetivos de los usuarios. Los actores de apoyo proveen servicios del sistema informático y los actores pasivos se interesan en el funcionamiento de los casos de uso, ¿sí? Esta figura prácticamente está mostrando cómo es que yo voy a diagramar o puedo representar un actor, ¿sí? Bueno. Mencionamos acá que al determinar los casos de uso resulta esencial identificar el actor. Ese término se refiere al usuario cuando desempeña un rol específico. Dado lo anterior, cada actor tiene la capacidad de participar en diversos casos de uso. Ya sabemos que los casos de uso son las diferentes funcionalidades que el sistema debe desarrollar, ¿sí? Y a su vez, cada caso de uso puede involucrarse a diferentes actores también. Entonces, así hablamos, por ejemplo, de una plataforma, podemos hablar del administrador, del usuario básico, del usuario que puede, bueno, de diferentes roles dentro de un sistema o dentro de una plataforma. Depende de ese rol las funciones que pueda ejecutar, ¿sí? Entonces, ejemplo uno dice que para explicar cada uno de los elementos de un caso de uso, se presenta el siguiente requerimiento. Dice que una empresa solicita un sistema que facilite el proceso de generación de facturas de venta para comerciantes. Esas facturas deben ser enviadas a través de un sistema externo encargado del proceso de facturación. Los actores identificados en los requerimientos del ejemplo uno son el comerciante y el sistema externo. La relación. La interacción entre un actor y un caso de uso se denota mediante una relación
simbolizada por una línea o una flecha. Se describen varios tipos de relaciones según los actores mencionados anteriormente. Entonces, desactiven micrófonos, porfa. Juan David Ríos. Bueno, alguien que me... Juan David Ríos, porfa, desactiva el micrófono. Gracias. Me interrumpen, muchachos. Es molesto eso. Bueno, entonces estábamos hablando de los tipos de relaciones. La relación de comunicación entre un actor y un caso de uso puede ser activa o pasiva. El actor activo inicia la ejecución con la flecha apuntando hacia el caso de uso. El actor pasivo, en cambio, no inicia la ejecución, entonces la flecha indicaría en sentido contrario, desde el sistema hasta el actor, ¿sí? El tipo de comunicación o relación entre actores y casos de uso establece una asociación directa y esa asociación especifica que el actor es el ejecutor del proceso descrito, ¿sí? Ahí están las líneas que nosotros podemos encontrar o utilizar para esos diagramas, ¿sí? Ahora mencionemos los casos de uso. Se identifican mediante los verbos o acciones que el actor ejecuta o ejecutará. Esas acciones se describen y representan de la siguiente manera. Se simbolizan con un óvalo indicando una función que el sistema debe proporcionar. El caso de uso debe ser de fácil lectura e interpretación tanto para los desarrolladores como para el cliente. Para el nombre se recomienda utilizar un verbo en infinitivo acompañado de un complemento, ¿sí? Y ahí está cómo nosotros entonces representamos los casos de uso, ¿sí? Los círculos, un óvalo, ¿sí? Miren, acá estamos viendo esos casos de uso que están representando los procesos que deben ejecutar esos sistemas. Y aquí una representación completa de ese caso de uso, ¿sí? Entonces menciona. Por otro lado, perdón, no les indico, no pongo un poquito más de atención aquí en este ejemplo porque ahora les voy a indicar algo para que nos quede un poco más claro, ¿sí? Por otro lado, los pasos para diseñar el diagrama de casos de uso del sistema de ventas mostrado en la figura anterior están detallados a continuación. Entonces dice que se identifican los casos de uso según los requerimientos. Para el caso del ejemplo, son generar factura y enviar factura, que ahí los estamos viendo. Esos son los requerimientos. ¿Listo? Se identifican los posibles actores que interactúan con el sistema. Para el ejemplo, el comerciante y el sistema externo. Miren, acá está. ¿Sí? Comerciante y sistema externo. Y luego dice que se identifican las relaciones de comunicación entre el comerciante y los casos de uso. Generar factura y enviar factura, ¿sí? Recuerdan que las líneas hacen referencia a quién inicia el proceso. En este caso, el comerciante está generando la factura, ¿sí? Y esa factura, el sistema la envía al cliente, ¿sí? Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta también, ¿sí? Las relaciones de los casos de uso, porque resulta que hay requerimientos en los que se pueden incluir o extender otras funciones que son estrictamente necesarias para que el sistema pueda completar el proceso normalmente, ¿sí? Entonces, existen las relaciones, ¿sí? De casos de uso de inclusión que se emplea para extraer comportamientos comunes en un caso de uso.
las de extensión, que se utiliza para ampliar las funcionalidades, ¿sí? Y las de generalización, que dice que esta relación ocurre en un caso de uso general, ¿cierto? No tiene más cosas específicas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí un ejemplo. Otra vez. Aquí un ejemplo de un caso de uso con esos tipos de relaciones. Miren que dice que se establece una relación extens o extendida cuando un caso de uso es similar a otro, pero incluye funciones adicionales. Por ejemplo, en el caso mencionado anteriormente, el caso de uso enviar factura podría ampliarse a enviar factura por correo electrónico, ¿sí? Ambos casos implican la misma acción básica de enviar la factura, sin embargo, la extensión, además, se envía un correo electrónico con la factura. Esto se representa de la siguiente manera. Entonces estamos viendo que el comerciante genera la factura, ¿sí? El sistema debe enviar la factura, el sistema externo envía la factura por correo electrónico, ¿sí? Entonces dice que la relación se interpreta así. El caso de uso enviar factura por correo extiende el caso de uso enviar factura simplemente, ¿sí? Ahora veamos un ejemplo de la relación include, ¿sí? Entonces, miren que en este caso dice que se añade el siguiente requisito funcional antes de enviar la factura. El usuario puede realizar una búsqueda de facturas para seleccionar y enviar, ¿sí? Eso es necesario incluir para esto es necesario incluir ese tipo de relación include, ¿sí? Es decir, buscar esa factura, ¿sí? Entonces miren que estamos ya, generamos factura, enviar factura, pero entonces para enviarla, primero se debe buscar la factura y luego enviar la factura por correo electrónico también, ¿sí? Bueno, ya casi para terminar, las especificaciones de casos de uso se refieren al proceso de descripción detallada de cada caso, incluyendo los flujos y eventos que interactúan con el sistema y los actores involucrados. Generalmente, el analista encargado del diseño identifica los requerimientos y los documenta. El propósito de la especificación de casos de uso incluye describir la interacción de un actor con el sistema, explicar el rol que desempeñan los actores en su interacción con el sistema y sus flujos, y detallar los casos de uso o detallar cada caso de uso, ¿sí? Acá estamos viendo una plantilla para esos casos de uso. Entonces, esa plantilla debe tener un nombre del caso de uso, un autor, una fecha, una descripción, unos actores, unas precondiciones, que es muy importante. Esas precondiciones, como aquí lo está mencionando, son aquellas condiciones que deben existir para que cumpla el caso de uso, ¿sí? Es decir, em, cuando usted, hablemos de las plataformas de redes sociales que todos conocemos, Facebook, Instagram, ¿sí? Para que usted pueda hacer un post en Facebook o Instagram, ¿cuál puede ser la precondición? Es decir, ¿qué debe existir antes de poder realizar el post? ¿Qué debe haber hecho usted antes de poder publicar? Juan David, Buenas noches. Preparar el material de contenido, pues digamos que si es un video podcast, tener listo el libreto o lo que se va a decir, también las ediciones, digamos que el video tampoco no sea tan largo, porque pues a veces videos así largos pues se vuelven aburridos, sino entre lo más corto y lo más breve, pero que todo esté dentro del proceso.
para presentarlo. Bueno, eso es muy importante también, pero en este caso estamos hablando de el comportamiento del sistema, ¿sí? Obviamente uno tiene que tener las herramientas, tiene que tener su video, tiene que tener su imagen cuando la va a publicar, pero para poder publicar ese video o esa imagen, ¿qué proceso debe haber realizado usted antes? Pensemos un poquito a ver. Para poder publicar eso, ¿qué debe haber hecho antes? Fabián, te escuchamos. Profe, sería subir el video o el contenido, darle la opción de subir. Mm, Bueno, podría ser una precondición esa, ¿cierto? Haber ingresado a la opción de publicar el post, ¿cierto? Pero entonces, otra precondición, a ver, Wilmer, No, pues yo creo que precondición. no te escuchamos, Wilmer, creo. ¿Me escuchan? Es que tengo A problemas ver, con... Ahí me escuchan. te escuchamos. Sí, ¿no? Pues que tomando de ejemplo en Facebook, pues una precondición es, pienso yo que pues que exista la cuenta de Facebook, ¿no? Tener la idea clara de cuál va a ser el post y pues dar como ejecutar la opción que es para el post, ¿no? Porque dentro de Facebook se puede hacer muchas cosas diferentes, pero pues si la idea es Bueno, esa, es como ir a esa sí, opción ya específica para estamos, poder ejecutarlo. correcto. Entonces, ya estamos un poquito cerca de esa precondición, ¿cierto? Pero entonces tú estás hablando de haber creado una cuenta, ¿cierto? Ahora, ese haber creado una cuenta es una precondición de un proceso siguiente, ¿cierto? Es decir, para poder loguearse, ¿cuál es la precondición? Haber creado la cuenta, ¿cierto? Wilmer, Bueno, pues si de pronto ya es como muy adelantado, esa precondición, yo creo que pues yendo un poco más hacia atrás,